Casa Museo de don Niceto Alcalá Zamora y Torres se encuentra situada en Priego de Córdoba, en la calle Río 33, gracias a la donación al pueblo de la casa natal de don Niceto hecha por sus hijas, doña Purificación y doña Isabel Alcalá Zamora Castillo, en el año 1986. Esta casa museo está organizada y gestionada por el Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres, desde su fundación en 1993 como organismo autónomo del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba. El patronato tiene por objeto recoger y poner a disposición de los investigadores toda la documentación de archivo, hemerográfica, bibliográfica, etc., referente a la figura de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, y además promover el estudio de su figura, así como el periodo de la Segunda República Española. Entre sus principales actividades del patronato destacamos la siguiente: la conservación y divulgación del museo permanente, la creación y puesta en servicio de una biblioteca especializada en la Segunda República Española, con especial atención a los aspectos jurídicos, la recopilación y publicación de toda la obra escrita de don Niceto Alcalá Zamora, así como la elaboración de guías, biografías y material didáctico, para dar a conocer la figura de quien fuera jefe de Estado español entre 1931 y 1936. La creación y puesta en servicio de un centro de documentación basado en el personaje y en su época. La realización de conferencias, encuentros, cursos, seminarios y congresos sobre el periodo histórico en conexión con los centros universitarios y de investigación. Y finalmente cualquier otra iniciativa acorde con los fines del patronato. Hoy, y fieles a nuestro compromiso, queremos presentarles, a través de este vídeo, una aproximación biográfica para dar a conocer mejor la personalidad y la figura de don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Niceto Alcalá Zamora pasó los primeros 20 años de su vida en Priego de Córdoba. Aquí nació, en la calle Río, un 6 de julio de 1877. Mi pueblo es como un trozo de territorio del noroeste español, dejado caer en el corazón de Andalucía. El valle largo y estrecho de un río, trazado y cortado por montañas, en cada uno de cuyos repliegues o laderas brota un afluente y surge una aldea. En Priego de Córdoba se desarrollan la infancia, adolescencia y juventud de Niceto Alcalá Zamora, sin más interrupciones que los contados días de exámenes y alguna corta temporada con la familia materna. Su primera infancia, marcada por la muerte de su madre, transcurre bajo la tutela de su padre y el cariño de sus tías maternas y el de su prima Gloria. Las trascendentales influencias femeninas han ido sucediéndose y combinándose múltiples y complejas en mi vida. Pertenece a lo subconsciente, a lo borrado en cuanto no sea hereditario, la huella dejada por mi madre, a la que tuve la desgracia de no recordar, porque murió aún joven, cuando yo tenía poco más de 2 años. El vacío que en torno al niño dejara la muerte de su madre, procuraron llenarlo con gran solicitud 2 mujeres. En la dirección, su tía madrina Enriqueta Torres. En el cuidado por enfermedad crónica de esta, su prima Gloria. Mi prima Gloria Torres, 15 años mayor que yo, mujer de clarísima inteligencia y de enérgica voluntad, para la cual, siempre soltera, fui como un hijo. Aquel segundo hogar se deshizo por causa de muerte, cuando Niceto no contaba aún los 6 años. Murió su tía madrina. Su prima Gloria tuvo que volver al Caudete, al lado de su padre y el pequeño, que revivía una segunda orfandad. Regresó a la casa paterna. Se encargó improvisadamente de mi niñez, mi hermana Pilar, que apenas contaba 11 años. Pasé a una especie de filiación fraterna, ejerciendo ella una maternidad infantil
inexperta y afectiva. Sus primeros años como estudiante discurren bajo la tutela de don Ubaldo Calvo Sánchez, que le distinguió en todo momento con una predilección extraordinaria. Más tarde, continuaría sus estudios de bachiller en el cercano Instituto de Cabra, a cuyas clases no pudo asistir ni un solo día y al que acudiría a lomos de burro tan solo para realizar los exámenes. Lo que en un principio hacía presagiar una situación económica desahogada y colmada de lujos, se desvaneció en las duras realidades de la vida. Niceto Alcalá Zamora despertó al mundo en un hogar donde el cariño y la rectitud eran las únicas esplendideces. Me crié con estrechez, aprendiendo a graduar el orden de las necesidades. Lo primero, salud, alimento, cultura y vivienda. Todo lo demás, lujo sacrificable. Hube de estudiar siempre en mi casa, sin libros nuevos. Solo 3 en el bachillerato y otros tantos y algunos apuntes en la carrera. Los demás prestados por estudiantes que me precedieron en las aulas. Su prolongada permanencia en Priego de Córdoba y sus años de estrecho contacto con el campo forjaron su espíritu y ejercieron sobre Alcalá Zamora un extraordinario influjo. Lo ejerció sin duda en la sencillez de mis gustos, en mi sentido de realidad, freno de ensueños, y por el trato habitual con pobres y humildes. De esa huella rural ha quedado en mí el amor al campo en cuanto tiene de naturaleza, el ambiente, el paisaje y el cultivo. El joven bachiller inició los estudios de Derecho en la Universidad de Granada y de nuevo se volvería a repetir la situación que ya viviera en la época anterior. Tan solo acudiría a las aulas en el momento de celebrar los exámenes. De ninguna forma quiso su padre forzar su voluntad a la hora de elegir los estudios universitarios, y solo meses después de su licenciatura, que conseguiría con tan solo 17 años, fue capaz de confesarle su deseo de haberle visto emprender la carrera militar. Aprovechando el primer respiro económico familiar, su padre le llevó a Madrid a estudiar el doctorado como base de oposiciones a cátedras. Ambos llegaron a la capital de España a comienzos de octubre de 1897, poco después del asesinato de Cánovas. El Madrid de aquel tiempo era inconfundible con el que pronto fue. Todavía el de la Regencia, con esplendores de ensanche urbano y signos de decadencia nacional. Aún con mezcla de clases sin odio, que se apretaban en los tranvías, donde la mano del cobrador, al alargar los billetes, rozaba tantas chisteras como gorras. Un Madrid noctámbulo, castizo y elegante, alegre y confiado. En 1898 obtuvo el título de doctor y en enero del año siguiente el premio extraordinario de los estudios de doctorado, ejerciendo gran influencia sobre el espíritu de Alcalá Zamora 2 ilustres profesores, don Gumersindo de Azcárate y don Rafael Ureña. Azcárate en lo político y Ureña en lo jurídico fueron los mentores de la conciencia del joven. En junio de 1899 ingresó por oposición en el Consejo de Estado, lo que le permitió ocupar diferentes puestos en la administración. 2 años después, el 23 de enero de 1901, Alcalá Zamora contraía matrimonio en su ciudad natal con la mujer de su vida, Pura Castillo de Vidaburu, quien en todo momento ejerció una decisiva y bienhechora influencia sobre su alma. Fue inteligentísima y culta. Tuvo mi mujer desde el comienzo de nuestro noviazgo la clara intuición de un porvenir brillante y se dispuso calladamente a arrostrarlo con decoro. No espoleó nunca su vanidad el impulso de mi ambición, ni contuvo su timidez la energía de mi iniciativa. Vio con serenidad cada perspectiva y supo borrarse cuando no tenía que aparecer en el triunfo. Su cooperación en la austeridad tuvo magna y silenciosa importancia. Con el nuevo siglo comenzó también la actividad política de Niceto Alcalá Zamora. A partir de 1905 se convirtió en secretario político de Romanones. Ha sido Romanones
uno de los espíritus más hondamente liberales en lo político y demócratas en lo social. En 1906 ocupó por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados, sustituyendo al que había resultado electo por la Carolina, distrito al que representaría ya ininterrumpidamente desde que fuera elegido directamente en 1907 hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Es en estos años cuando comienza a adquirir fama como orador parlamentario y también como abogado. Quizá haya improvisado más que ninguno en mi tiempo, y a las gentes que han creído halagarme con la facilidad de la improvisación les he advertido siempre eso que representa de aportación del pasado, y a los que se preocupan de la forma, la predilección del fondo. Jamás escribir un discurso, a lo sumo un guión que fije las ideas y no mirarlo luego. En este periodo continúa su carrera de una forma ascendente, ocupando cargos tan importantes como director general de Administración, secretario de Gobernación, ministro de Fomento, representante de España ante la Sociedad de Naciones y ministro de la Guerra, ingresando en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en el año 1919. Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera, Alcalá Zamora le manifestó directamente a este su oposición al sistema dictatorial, lo que le acarreó diversos problemas, como el veto a su ingreso en la Academia de la Lengua. Cuando Primo de Rivera mandó presentarme ante él, le manifesté telefónicamente que la violencia empleada y el decreto publicado sobre disolución de Cortes, sin expreso anuncio de nueva convocatoria, hacían imposible mi comparecencia. Le aconsejé que abandonara cuanto antes el poder, limitándose a corregir o castigar abusos. Primo de Rivera se mostró de acuerdo, anunciándome que pensaba gobernar muy poco tiempo. Tras esta conversación, nunca volveríamos a hablar. El año 1930 fue definitivo en la trayectoria política de Niceto Alcalá Zamora, el cual hizo pública su ideología republicana en un mitin celebrado en Valencia. Formó junto a Miguel Maura el partido Derecha Liberal Republicana. Ocupó la presidencia de la Academia de Jurisprudencia. Formó parte, presidiéndolo, del Comité Revolucionario creado para derrocar la monarquía, actividad esta última que le llevaría a ingresar en prisión durante más de 100 días. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron paso al nuevo gobierno. Tras la importante victoria republicana, el rey Alfonso XIII abandona España. Y el 14 de abril, 2 días después, se proclama la Segunda República, cuyo gobierno provisional presidiría don Niceto Alcalá Zamora. Tras la formación de las Cortes Constituyentes, continuó ocupando la presidencia del gobierno. En junio de este mismo año, a fin de redactar una nueva constitución que marque las directrices del nuevo gobierno, Niceto Alcalá Zamora convoca unas elecciones generales que dan la victoria a la coalición republicano-socialista, y la derecha liberal republicana, partido de Alcalá Zamora, solo obtiene 25 escaños, provocando así una crisis interna en el partido que daría como resultado la disolución del mismo meses más tarde. La nueva Constitución genera enfrentamientos en el seno del gobierno, y tras los sucesivos discursos de marcado carácter anticlerical de Azaña en el Congreso de los Diputados, Alcalá Zamora, de profunda creencia católica, decide abandonar la presidencia del nuevo gobierno. Después de aprobarse la Constitución, las Cortes, en busca de una personalidad que inspire moderación y estabilidad, eligen a Alcalá Zamora como presidente de la República, y este ratifica a Manuel Azaña como jefe de gobierno. Las divergencias de ideas entre Alcalá Zamora y Azaña crean una brecha insostenible, abandonando Azaña la presidencia de la jefatura del gobierno en septiembre de 1933. 2 meses más tarde, unas nuevas elecciones dan la victoria a Lerroux. Si con Azaña no hubo entendimiento, con Lerroux y los sucesivos gobiernos de la Confederación Española de Derechas Autónomas CEDA fue nulo.
La crispación nacional y la radicalización de posturas agranda aún más las diferencias existentes, y en 1934 se producen los acontecimientos revolucionarios de Cataluña y Asturias, produciéndose encarcelamientos de los principales dirigentes de la Generalitat y miles de muertos y detenidos en Asturias, donde la revolución fue drásticamente cortada por el general africanista Francisco Franco. La República, proclamada de una forma tan limpia, entra en un periodo de degradación, y ante la crisis permanente de los diferentes gobiernos de la CEDA, a lo largo de 1935 se disuelven las Cortes y se convocan elecciones para febrero de 1936. La victoria fue para el Frente Popular, coalición que aglutinaba todos los partidos de izquierda y que en abril de 1936 va a propiciar la destitución de don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República. Yo observé en la realidad de la vida de nuestra patria la descomposición fatal e ineludible de la dinastía, su terca obcecación en el error, el agotamiento fatídico que hacía imposible la sucesión y al propio tiempo, como aurora que compensara tanta tristeza, un resurgir de vida ciudadana y culta que capacitaba a la democracia española para regirse por sí misma. Niceto Alcalá Zamora ostentó la jefatura del Estado hasta abril de 1936, momento en que las Cortes aprobaron su destitución. Su mandato se caracterizó por la austeridad en los gastos, negándose a trasladar su residencia al Palacio Real y acudiendo al despacho puntualmente como un funcionario más. Procuró llevar una vida normal, alejada del protocolo que conllevaba el cargo que ocupaba, actitud que le valió un elevado número de críticas. Tras ser destituido, Niceto Alcalá Zamora pasó unos días en su finca La Ginesa, de Priego, para iniciar viaje el 8 de julio de 1936 desde Santander a Hamburgo, Noruega y París. 10 días más tarde estallaría la Guerra Civil Española. El final de la Guerra Civil es doblemente doloroso para Alcalá Zamora. Casi un mes después de la rendición del ejército republicano, su esposa es víctima de una rápida enfermedad y fallece el 13 de mayo de 1939. El expresidente de la República estuvo en la capital francesa hasta mayo de 1938, para posteriormente trasladarse a la ciudad de Pau, donde residiría hasta noviembre de 1940. Desde Marsella emprendió viaje a Buenos Aires, realizando diferentes escalas en Casablanca, Dakar, Veracruz y La Habana. Desde su llegada a Argentina el 28 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y hasta el momento de su muerte, realizó múltiples colaboraciones en prensa, pronunció numerosas conferencias y escribió un importante número de libros. Niceto Alcalá Zamora y Torres, brillante político que durante 5 años ocupó la jefatura del Estado y que concibiera para la España de su tiempo la República como la única solución posible, murió en el exilio, desposeído de todos sus bienes el 18 de febrero de 1949. Sus restos, depositados en el Panteón Español del cementerio de Chacarica, no fueron trasladados a España hasta el año 1979. Y ni tan siquiera en ese momento recibieron los honores que deberían haber correspondido a tan alta personalidad.